¿Qué tal? Dios os bendiga. Quiero leer un pasaje que está en el Evangelio de Lucas acerca de un encuentro que tuvo dos personajes bíblicos, uno llamado Simeón y otro Ana. Quiero leer este pasaje que está en Lucas 2, a partir del versículo 25. Dice así la palabra de Dios. Y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese el ungido del Señor. Y movido por el Espíritu Santo, vino al templo. Y cuando los padres del niño lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Estaba allí también Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad, y era viuda. Hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Esta, presentándose en la misma hora, daba gracias y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Pues es un pasaje muy bonito, un encuentro que tuvo Simeón y que tuvo Ana con Jesús. Jesús todavía un bebé, todavía un niño. El nombre de Simeón, que significa Dios ha oído, es un significado muy bonito, ¿verdad? Era un nombre también muy común. La descripción que Lucas hace sobre Simeón nos relata 2 características. La primera es que él era justo. Y esa palabra podemos hacer relación con Abraham. A Simeón se le había imputado justicia por la fe. Simeón era un hombre de fe. Pero también hay otra palabra que Lucas caracteriza a Simeón, que es piadoso. Y piadoso aquí significa cauteloso. Se describe a quienes son reverentes hacia Dios, temerosos de Dios o devotos al Señor. Transmite la idea de ser precavidos para obedecer y honrar a Dios, tanto como para llevar una vida ejemplar delante de los demás. Simeón esperaba ansiosamente la venida del Mesías, quien traería la consolación de Israel. El Mesías representaba la encarnación de la esperanza de consuelo que la nación tenía. Era una especie de nos va a librar del poder de Roma. Sin embargo, no era ese el propósito de Dios para Israel, ni para el mundo. Ese libramiento era para salvar de sus pecados. Y ese significado de consolador era una palabra también que era muy utilizada por los rabinos de la época, que se refería al Mesías como el consolador. También Lucas hace una observación acerca de que el Espíritu estaba sobre Simeón y refleja cómo el Espíritu Santo fortalecía estos siervos suyos
porque también esa misma expresión, casi que no sale, esta misma expresión también se revela en la vida de Juan Bautista, Elizabeth, Zacarías. Eran personas que eran fortalecidas por el Espíritu Santo y que fueron llenos del Espíritu Santo. Como resultado de la venida del Espíritu a Simeón, le había hecho una revelación que él, Simeón, no vería la muerte hasta que viese el ungido del Señor. Una revelación muy especial. Y Simeón fue movido por el Espíritu de una manera que Lucas no detalla, solamente que fue movido por el Espíritu y él va al templo. No conocemos los detalles de este encuentro. Dice la palabra de Dios que se cumplieron los días de la purificación de ellos. Y era un tiempo apropiado. La palabra de Dios dice que todo Dios hizo perfecto a su tiempo. Y este era el tiempo que Dios había determinado para que Simeón tuviera un encuentro con Jesús. Es impresionante porque cuando la salvación había llegado, él estaba allí delante del Salvador. Y en sus brazos carga a Jesús y bendice a Dios. Con gozo, con corazón en paz. Y dice, conforme tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Pero antes dice, ahora Señor, despides a tu siervo en paz. O sea, Señor, ahora puedo morirme, porque mis ojos han visto la salvación. Es curioso, ¿verdad? Que Simeón no temió la muerte, porque estaba seguro en Dios. Este hombre anciano entendió que la salvación para Israel implicaba mucho más que una liberación nacional, o sea, una liberación del poder de Roma. Era la liberación de sus pecados. La verdad de que Dios había preparado la salvación en presencia de todos los pueblos y de que el Mesías sería una luz para la revelación a los gentiles, era algo maravilloso, algo sin precedentes en la historia. Jesús, ¿no? O Jesucristo estaba uniendo tanto a judíos cuanto a gentiles. ¿A través de quién? A través de él mismo. Jesús tiene esa capacidad de unir los pueblos, las naciones, independiente de sexo, de raza. Jesús vino para derribar todas las barreras. Y eso Simeón había entendido. Por eso el Señor dio instrucciones que predicasen su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando o empezando desde Jerusalén. Al concluir su himno de alabanza, Simeón se volvió a los jóvenes padres y los bendijo, pero revela y usa una palabra, ¿no? Contradicha, que significa hablar en contra, rechazar, negar u oponerse. Todo lo cual describe los insultos, el maltrato, las burlas, el odio hacia Jesús cuando él fue crucificado en la cruz. Pues todo eso ya estaba predito, ¿no? Por medio de Simeón. Es impresionante porque dice aquí la palabra, para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Jesús ya había anteriormente declarado a Nicodemos, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Jesús era la luz que resplandecía en las tinieblas, y Jesús vino para mostrar la verdad. Sin embargo, aquí, en este momento, muchos corazones no querían saber de la verdad, así como en los días de hoy. Cada uno prefiere su propia verdad, aunque no sea verdad, ¿verdad? El siguiente testimonio de Jesús fue dado por una profetisa llamada Ana.
Su nombre significa gracia en griego. Al igual que Ana del Antiguo Testamento, era una mujer que tenía muy devota, que tenía vida con Dios, que iba al templo y servía, dice la palabra, día y noche, con oraciones y ayunos. Y Ana daba gracias por el niño Jesús, aunque sus palabras no se registran, o sea, no da detalles cómo fueron exactamente sus palabras. Sin embargo, representa el último himno de alabanza en el relato de Lucas acerca del nacimiento de Jesús, porque Elizabeth también cantó, ¿no? Entoó un cántico. María, Zacarías, los ángeles, Simeón y por último la profetisa Ana. El testimonio que Ana dio de Jesús no terminó con este encuentro. Al contrario, desde el lugar interior del templo, ella hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Es decir, al remanente creyente que esperaba el Mesías, que esperaba el Salvador. Quienes creían en las promesas dadas a través de los profetas y que esperaban las bendiciones del pacto, del nuevo pacto. Y es por esa razón que estamos aquí, anunciando estas buenas nuevas, diciendo que el Mesías ha venido, que Jesús es el Salvador del mundo, que en Jesús tú puedes tener restauración, vida eterna, esperanza de vida. En un año tan complicado como fue el año pasado, este año queremos dejar un mensaje de esperanza, que Jesús vino a salvar judíos y gentiles, hombres y mujeres, españoles, extranjeros, no importa tu clase social, si tú eres pobre, si tú eres rico, si tú tienes fama o si tú no tienes fama. Jesús ha venido a todos aquellos que necesitan, que quieren, que esperan, que anhelan la salvación eterna. El perdón para sus culpas, restauración para sus almas heridas. ¿Quieres conocerlo? Reflexiona quién es Jesús. Quizás tú estés esperando algo nuevo para este año. Mi deseo es que tú tengas un encuentro personal con Cristo, que tú tengas una relación con Él. Y eso va mucho más allá que una religión. Es un cambio de vida que solamente Cristo puede dar. Es la paz que sobrepasa todo nuestro entendimiento. Es una seguridad que tú tienes de tal manera que no hay temor a nada, ni siquiera a muerte. Porque Jesús nos da seguridad en Él. Porque Él pagó el precio. Porque Él perdona pecados. Porque Él restaura vidas. ¿Quieres conocerlo? Reflexiona. Y recuerda, si tú tienes alguna duda, si tú tienes alguna pregunta, alguna inquietud, escríbenos aquí abajo o envíanos un correo. Estamos aquí para ayudarte, para apoyarte, para llevar las buenas nuevas de salvación. Que Dios te bendiga y hasta la próxima y feliz año. Dios te bendiga.